Bueno, ya inició la grabación, entonces damos comienzo al curso. Buenas tardes, bienvenidos a Linux Essential. Estaremos viendo hoy el capítulo 4, competencias de la línea de comando. Bueno, la mayoría que viene de la interfaz gráfica, que, o sea, vamos a decirle de Windows o de otro tipo de interfaz, podría ser una Mac. Usualmente ellos ocultan más la CLI. En cambio, Linux lo que hace es dispone la interfaz, es su caballito de batalla, vamos a decirlo. No sé, ¿por qué? Porque los comandos, la utilización de comandos es más potente en el shell de Linux que en el CLI. Ya sea para el tema servidor o para el tema de trabajos así que no requieran una interfaz gráfica en algunos, vamos a decir, algunos clientes ligeros, pero esos clientes ligeros se conectan a un servidor y ejecutan solamente una aplicación que se usa por línea de comando, ya sea un bash, un binario que ejecuta un programa y no necesita una interfaz gráfica para que sea muy pesado. Entonces, cuando se lanzó los primeros sistemas operativos con interfaz gráfica, la mayoría, vamos a decirlo, que se enamoró de lo que fue el Windows 3.1, que fue una de las mejores interfaces gráficas de la época del 95, un poquito antes, diríamos principio de los 93, 94 aproximadamente. Después vino el Windows 95, que sí ya fue una revolución total. Y a su vez los otros sistemas operativos como ser Linux y Mac tenían el tema que no eran, sus interfaces gráficas no eran muy amigables, vamos a decirle. Y eso es cierto porque si ustedes ven las primeras versiones del sistema operativo en Macintosh, era una interfaz bastante cuadrada y tosca, vamos a decirlo. Y la interfaz de Linux era muy parecida a la de Macintosh, pero inclusive tenía menos herramientas gráficas, vamos a decirlo. Entonces la gente que vio se fue principalmente a Windows por eso. Pero a nivel de servidor, Linux siempre fue uno de los referentes, Linux, Unix y todos esos sistemas operativos basados en texto que proveen algo de estabilidad, una mayor estabilidad, vamos a decirlo. Entonces hoy lo que vamos a estar viendo es algunos comandos y alguna forma de trabajar con ellos. Como vimos, la interfaz de línea de comando es una interfaz basada en texto. No consume básicamente ningún recurso del sistema operativo. Básicamente, una vez que se levanta, uno ya puede empezar a ejecutar comando y trabajar con él. El shell interpreta lo que el usuario ha introducido en las instrucciones, cómo se puede ejecutar, que se puede ejecutar a través del sistema operativo, perdón. Entonces, uno cuando escribe un comando en el shell, lo que hace el shell es agarrar ese comando, lo ejecuta de tal manera que el propio sistema operativo, el kernel de Linux, sepa qué hacer. Eso es lo que ocurre realmente, no es que el shell ya ejecuta el comando. Actualmente sí ya hay comandos que están, vamos a decir, compilados con el shell, pero son muy pocos, son comandos básicos, que es de uso prácticamente el CD. Creo que es un comando que uno siempre va a estar usando, que es para irse de un directorio a otro. Entonces ese es un comando que ya está compilado, vamos a decirle, o ya incluye el shell. La mayoría de los comandos son archivos que son ejecutables, no ejecutables no sería la palabra, sino que son binarios que tienen, o son scripts que pueden ejecutarse.
Y el intérprete de comando o el shell, vamos, ¿cómo se va a llamar? Es lo que se encarga después también de proporcionarnos información en la pantalla. Si el comando terminó satisfactoriamente, usualmente devuelve un prompt, o si el comando o lo que se está ejecutando tiene una posibilidad de dar una respuesta de que se ejecutó correctamente, va a ocurrir eso. O simplemente va a devolver el prompt, que es el lugar donde usualmente, si es un usuario, sería el signo pesos, y si lo ejecuta como usuario root, sería el numeral. Y si hay un error, nos va a mostrar el error que se ejecutó, que se produjo. El acceso a una terminal, bueno, si estamos viniendo, como vimos la vez pasada, desde un entorno gráfico, dependiendo de la distribución, hay algunas distribuciones que te permiten hacer clic derecho sobre el escritorio y te da la opción de ya ahí de ejecutar una terminal. Hay otras distribuciones que hay que ir hasta el menú del sistema operativo, de la distribución. Ahí se puede o buscar por un pequeño buscador que tiene en la barra que le permita a uno introducir terminal, o ir hasta aplicaciones, si es que uno sabe la ubicación donde está, navegar por los menús y ir hasta donde está el menú del sistema, vamos a decirle. Un ejemplo aquí vamos a ver. En este ejemplo tenemos tanto en este es una terminal basada en CentOS, ya un poco viejo, ya esta distribución realmente ya es un CentOS 6, creo que es bastante viejo. Y usualmente o es un botón de aplicaciones, o la mayoría de los sistemas operativos basados en GNOME tienen aquí abajo una barra, tipo una barra que uno puede acceder a las aplicaciones o los programas que más usan. Y o si no, van y navegan hasta aplicación, system, pueden abrir terminal, console. Ambas son terminales. Uno solamente es un emulador, este es un emulador basado en KDE, o sea, sería un KDE console, y este es la terminal que es de uso usualmente de GNOME Terminal. Y a este lado tenemos lo que es una ventana de una terminal virtual, que dice acá, pero en realidad si uno se conecta desde al servidor, vamos a decirle propiamente dicho, o a un equipo que no tiene un CLI, lo que va a tener es una terminal o una consola abierta, ya que le va a estar mostrando a veces una información del sistema operativo, como dice acá, y en otras ocasiones va a ser otra información que uno le quiera dar. Y sí o sí el usuario después le va a pedir la contraseña. En algunos casos hay programas como el que vimos anteriormente, que es un emulador de terminal para Windows, que es el PuTTY, que te permite conectar por SSH a nuevas distribuciones, a las distribuciones de Linux. Y en las nuevos Windows que tienen PowerShell, hay un paquete que se puede instalar que es el OpenSSH, que creo que está en la tienda de Microsoft en Windows 10. Y se descarga esa aplicación, y esa aplicación permite desde la consola, o sea, desde el PowerShell, conectarse vía SSH a un servidor Linux. Bueno, en una terminal tenemos vamos a decirle, varias cosas que podemos identificar fácilmente. Como les comenté la vez pasada, el prompt sería esto. Esto es el prompt. Hasta acá. Sin incluir el acento ese. No voy a borrar y vamos a hacer mejor.
Sería solamente esto el prompt. Este es el prompt del usuario. Y este prompt nos ayuda a identificar bajo qué tipo de sesión estamos. En algunos casos nos ayuda a identificar si estamos como usuario normal, que es este, o si sale de esta forma, usualmente. Y la mayoría de los shell, este símbolo, este numeral, lo que nos indica es que estamos como un usuario privilegiado, llámase root. Entonces, y acá, todo lo que es acá sería para la... acá podemos escribir comando podemos escribir un comando 1, después, si no vamos a hacer ningún tipo de redireccionamiento, que vamos a ver más adelante que es un redireccionamiento, se puede escribir punto y coma, por ejemplo, hacer acá un ls menos l, punto y coma, cd, punto. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Primero se va a ejecutar el ls, va a mostrar la lista de lo que hay dentro del directorio que estamos actualmente, y cuando termine de ejecutar ese comando va a ejecutar el siguiente comando, que es cd dos puntos, que quiere decir subir un nivel hacia arriba. Y acá podemos hacer nuevamente otro comando si queremos, y por ejemplo ponemos otra vez el ls-l, y eso lo que nos va a hacer es, en ese directorio superior nos va a mostrar el contenido de ese directorio que está ahí. Un ejemplo, vamos a decir, de lo que uno puede, de todo lo que uno puede escribir en esta parte, que es donde se podría decir que es el shell. El shell más común es el bash shell, que es born again shell. Hay otros shell, está el corn shell, el C shell, está ZS shell, ZSH. De shell hay para gusto, cada uno puede elegir el shell con el cual más familiarizado o más cómodo se sienta. Eso no hay ninguna limitación. Otras funciones populares de los shells son los scripts. Uno puede realizar un script simplemente ejecutando ya sea un comando, por ejemplo, nano, y nano es un programa que sirve para editar y leer archivos. Uno puede leer un archivo, puede editar un archivo vía terminal. O Vim, que también es un editor, que es el nombre Vim Editor, Visual Editor. Y uno puede, por ejemplo, puede poner nano mi script.sh. Aunque en Linux las extensiones no importan, o sea, uno le puede poner mi programa.exe o mi programa.sh. A Linux realmente la extensión es simplemente como para saber qué es el archivo. Entonces, si uno le pone mi programa, mi script o mi programa.sh, se da a entender que si alguien quiere ejecutar eso o se necesita ejecutar eso, va a saber que ese es el archivo que va a ejecutar, porque el SH lo que indica que es un shell, un script de shell. Para que sea un script de shell tiene que cumplir una simple, que es que tenga un permiso de ejecución, que vamos a ver más adelante los permisos. Entonces, si un programa no tiene permiso de ejecución, es simplemente un archivo de texto común y cualquiera. Después están los alias, que también vimos la clase anterior cómo se creaba un alias. Básicamente mostré así a grandes rasgos, hoy vamos a ver también. Un alias sirve para un comando que es muy largo, podemos acortarlo en algo más chico, y que sea más rápido de ejecutar. Y las variables son básicamente variables. Por ejemplo, una variable es algo que puede ser del entorno, o puede ser algo que ya esté configurado globalmente. Que por ejemplo no puedes configurar nuestra carpeta, vamos a decir, nuestra carpeta donde van a estar todos los scripts
Podemos ponerle dentro de una variable y después esa carpeta le configuramos o configuramos para que todos los usuarios puedan acceder, entonces todos los usuarios van a poder ejecutar los scripts que estén dentro de una forma de explicar lo que es una variable. Pero vamos a ver más adelante, en este capítulo creo que vemos algo así. Y también otras cosas que podemos identificar acá del prompt, que es muy importante, así a veces nos ayuda a salir. Por ejemplo, si aparece acá sysadmin, es lógico que estamos con ese usuario, ese es el usuario. Si aparece arroba y no aparece un nombre o localhost, es el equipo local. Y si no aparece otro nombre, por si acaso, tenemos que verificar y tener en cuenta que puede ser a un servidor que nos conectamos vía SSH, y ese es lo que nos está indicando que puede ser un servidor remoto también ya. Y la ubicación donde estamos. Usualmente este signo es el signo del home directory, o sea, sería el /home/sysadmin. Esa sería la ubicación actual que estamos. Vamos a ver el comando que es para saber la ubicación donde estamos. El formato de los comandos básicamente muchos se pueden utilizar por sí mismos sin más entrada. O sea, ¿qué es eso? Por ejemplo, el ls es un comando que puede funcionar sin ninguna opciones o argumento. Hacemos un ls y directamente nos va a listar lo que está dentro de ese directorio actual. A otros comandos, como por ejemplo el bin o el nano, requieren de un archivo, de un argumento. El argumento va a ser lo que nosotros queremos que haga que ejecute el comando. En este caso le estamos diciendo, por ejemplo, nano archivo.txt, y va a abrir si hay un archivo txt. Si no hay, va a abrir un archivo en blanco donde uno va a poder editar, y cuando guarde se va a crear ese archivo con ese nombre con el que abrimos. Lo mismo pasa con el bin o el bin, comando bin. Nosotros le damos el comando mi archivo 2.txt. Si existe en el directorio donde estamos actualmente, va a abrir ese archivo. Si no, va a crear un archivo en blanco y va a aparecer solamente líneas blancas, vamos a decirle, para editar, y nosotros vamos a editar si es que vamos a hacer un archivo de texto, o vamos a hacer un script, o vamos a guardar algún contenido. Eso no importa. Y después están las opciones. Las opciones que es, bueno, acá vamos a ver, por ejemplo, este ls es sin argumento. Este ls es un ls con un argumento. ¿Qué le estoy diciendo acá al comando, al shell que haga? Le digo, listame lo que está en el directorio etc /ppp, y me lista los archivos que están dentro ahí. En este otro ejemplo, estamos diciéndole, listame los directorios /etc /ppp y el directorio etc /ssh. Entonces, lo primero que va a hacer, me va a poner en la primera línea el directorio que me está listando, el primero. Y ahí me da los directorios que están adentro, y después me va a aparecer un /etc /ssh, que es el segundo argumento que le pasé, y va a pasar esto. Las opciones es cuando hacemos un ls, le decimos -l, porque quiero que me liste en un formato de columna, y que es un listado largo. O la, a es otra opción, puede estar sin o con la l, o sea, independiente. Podemos hacer, por ejemplo, ls -a nomás. ¿Qué va a ocurrir? Nos va a hacer un listado como está acá, así como este. Vamos a poner el ejemplo, pero me va a mostrar los archivos ocultos. Bueno, me va a mostrar todos los archivos ocultos. Y con la L lo que me hace un listado ordenado, vamos a decir ordenado, un listado largo,
con todos los archivos ocultos. Y puedo ponerle más todavía comando, puedo decirle ls-la t de times para que me ordene por tiempo o otras opciones que quiera. Por eso ya son a gusto de cada uno. Esas son las opciones. Esta opción yo le puedo decir a qué directorio barra tmp, por ejemplo. Me va a listar todo lo que está en el directorio barra tmp. Y la mayoría de los comandos funcionan así. Comando, opciones, argumentos. Algunos comandos soportan que, por ejemplo, hacer el comando y después acá le pone el argumento y al final le pone las opciones. Algunos, no todos. A algunos no les gusta que se la haga esa forma, pero hay comandos que se le puede poner la opción al final y otro al principio. Son raros son esos comandos. Acá podemos mirar, por ejemplo, el ejemplo anterior le está diciendo el ls-l hace un listado de todo lo que está en el directorio con un orden determinado, donde nos está mostrando los permisos que hay, el usuario, el grupo, el tamaño, vamos a decirle, la fecha y el directorio o el archivo. De todo esto, y este es el enlace simbólico, vamos a decirle, el enlace, si hay un acceso directo o algún enlace a ese directorio, que también vamos a ver que es un enlace simbólico y un enlace duro. El tema de los permisos, vamos a ver más adelante, no quiero entrar mucho acá en un capítulo entero de permisos, tanto para usuario y grupo, o sea, esto vamos a analizar junto con esto en algún momento, creo que dentro de 2 o 3 capítulos más. Pues tenemos el mismo comando, pero en este caso está haciendo con la opción "-l" sobre un archivo. O sea, acá no hay el directorio, dentro del directorio solamente hay un archivo, vamos a decir, nos lista eso nada más, es un binario. Entonces, como este es un binario, para que tengan en cuenta nomás, lo que sí o sí van a ver siempre en un binario es que tiene que tener X, X y X. Y ese es el permiso de ejecución. Con ese permiso nosotros podemos ejecutar un comando. Como les dije, más adelante vamos a ver el tema de los permisos y van a entender mejor. Después acá está usando la opción ls-lh al mismo directorio. ¿Qué cambió? Cambió esto. Si es que se fijan bien, esto cambió. Acá mostraba 10.376K y acá nos muestra 11 bytes, o sea, en bytes, y acá nos muestra en kilobytes. Acá nos dice 11 kilobytes lo que pesa el archivo en kilobytes. Es simplemente para saber, o para ver de una forma más humana. Por ahí, si un archivo que pesa gigas, no va a salir en gigas. Si pesa megas, va a salir en megas. Pues, supongamos que es un archivo muy grande y si nos muestra en bytes va a ser muy largo de ver. Y cuando lista los directorios, la diferencia que van a notar, si es que no aparecen colores, pues esto es un alias nomás, es la primera letra de la serie de permisos, va a ser una D si es directorio, un guión si es archivo regular, y hay otras opciones que vamos a ver más adelante, pero para que tengan en cuenta nomás, si es que no le aparece así con colores y quieren saber si es un directorio o no, simplemente pueden hacer un ls-l, si le sale todo como si fuese archivo, vamos a decirle, que es el color blanco normal. Fijándose acá van a darse cuenta que es un directorio, o si es un archivo le va a salir así, archivo, binario, lo que fuera, texto, cualquier archivo. El historial de comando.
Eso es algo que mucho tiempo Linux fue el único que tenía, básicamente Unix también, y Windows con DOS no, y con PowerShell sí tiene cierto historial. Pero en Linux el historial es algo que sí o sí vas a encontrar, o van a encontrar por lo menos en todas las distribuciones de Linux. ¿Para qué sirve el historial? Si estamos buscando un comando que ya ejecutamos, entonces simplemente hacemos history y nos va a aparecer los comandos que ejecutamos. Supongamos que están en un servidor y tienen que ejecutar un comando para realizar una tarea que por ahí el comando es largo. Una vez ejecutaron y se recuerdan que ejecutaron, y con hacer el comando history y buscar la línea donde está el comando, simplemente pueden hacer, por ejemplo, acá se les da un ejemplo que puso date, después hizo un cal, hasta fecha del calendario, hizo un history. Y en este history lo que aparece fue primero date, después, perdón, acá había un ls que no nombré, después hay un ls, después está el cal, y después está el comando history, que fue el último que ejecutamos. Pues nuevamente, siguiendo este ejemplo, lo que vimos acá arriba, de estos cuatro siempre va a haber un número acá asociado a la posición, vamos a decirle, que se ejecutó el comando. En este caso, el primero fue date, después fue ls, después fue cal y después fue history. Queremos ejecutar cal, entonces podemos hacer de dos formas. La primera es, si nuestra terminal soporta, supongamos que estamos con un emulador terminal que sería, por ejemplo, un PuTTY o un terminal desde el entorno gráfico que estamos hablando, podemos marcar con el mouse, clic derecho, copiar, o la opción otra es simplemente hacer signo de exclamación 3 y directamente va a ejecutar la posición 3, que va a ser este comando, con este número y poniéndole en el prompt, vamos a decirle, en el prompt acá, ese signo. Y eso ya nos va a ejecutar este comando. Otra forma también es, acá hay algunos otros ejemplos, por ejemplo, History 5 nos muestra los últimos 5 de la lista de historial. Supongamos, como si es un servidor y se configura muchas veces, sí o sí va a haber fácilmente 600, 1000 líneas, dependiendo también de la configuración del History Size, que hay un tamaño de cantidad de comandos que puede almacenar antes que se guarde en un archivo y empieza a regenerar de cero. O sea, llega a cierto punto, por ejemplo, configuramos 1000, va a ser desde el 0 hasta el 999. Llega un comando número 1000 y el 0 va a desaparecer y va a entrar ese como 999, el comando que ejecutamos ahora, y el que está 1 va a pasar a 0. Y así va a ir rotando, vamos a decirle, va a ir eliminando lo que es lo más antiguo y lo más nuevo va a ir quedando en la última línea. Entonces, por ejemplo, podemos hacer History 5, nos va a mostrar los últimos 5 comandos que está guardado en el historial. Doble signo de exclamación nos va a ejecutar el último comando otra vez. Ejecutar el quinto comando desde la parte inferior de la lista. O sea, el último de los 5, el último que va a ser. Teoría sería, si estos son los 5 últimos, yo ejecuto este comando, va a ser, usted hace 1, 2, 3, 4, y el quinto que está ahí va a ser el que va a ejecutar. No va a ser el último comando, porque si es el último comando usaríamos solamente este. Entonces, este sería del último para arriba, al quinto, sería en orden. Sería 1, 2, 3, 4, y si acá hay otro comando, por ejemplo, history, va a ser 5. Y después está ejecutar el comando ls más reciente, o sea, o el comando cal, o el comando que nosotros queramos ejecutar, simplemente podemos poner
signo de exclamación, sí, signo de admiración, perdón, admiración, signo de admiración, ls, o el comando que queramos. Y eso va a ejecutar ese el último comando. Si por ejemplo era un ls barra tmp barra sdim y otro comando más, va a ejecutar esa línea, esa última línea que está, toda la línea esa va a ejecutar. Y como estaba hablando del tamaño, aquí está la variable history size, que nos va a decir cuánto es el tamaño cuántos comandos se pueden almacenar a mover en la lista de historial. Nosotros podemos definir, por ejemplo, el history size en 500 y solamente 500 líneas nos van a estar. 500 comandos, perdón, van a estar generándose. Esto sirve más para cuando estamos a nivel de servidor y no queremos o no necesitamos mucha historial, o si queremos más historial antes de que se vaya un archivo. Son configuraciones ya que cada uno puede ir modificando así a su gusto. La variable patch. La variable patch en el bash, ya creo que casi todos los entornos, vamos a decir, en todos los shells, la variable patch es importante porque nos, nos ahorra el tema de tener que escribir, por ejemplo, la ubicación de un comando. Por ejemplo, si yo quiero escribir un comando y no está en la variable, tengo que escribir el comando completo. O sea, por ejemplo, supongamos que yo quiero ejecutar el ls, por dar un ejemplo. Entonces yo tengo que escribir barra ucr barra bin barra ls. Y después de ahí se va a empezar a la parte de las opciones y después el argumento, recién ahí. Pero ese para un comando, si tenéis que escribir muchos comandos o tenéis que hacer una línea, en una línea varios comandos, va a ser bastante larga, vamos a decirle, la línea. Entonces, con esta variable patch, lo que hace es que acá, en esta parte, por ejemplo, acá ya nos incluye la ubicación de todo lo que está en el UCR bin, que sería el barra bin también, en algunas distribuciones sería este, bin, barra bin. Depende de la distribución de Linux, ustedes tienen que tener en cuenta que las nuevas distribuciones de Linux, el barra bin es un acceso directo a lo que es esto. Entonces, las nuevas distribuciones de Linux, las viejas distribuciones de Linux sí tenían separado el USR barra bin, el barra bin, cada vez eran directorios aparte. Ahora está un poquito más organizado, vamos a decirle, todo en un lugar los comandos. En este caso, por ejemplo, acá nos mostró la variable de entorno. Todas estas son las variables de entorno. Es un poco más larga, pero no sale todo, ¿no? Creo que acá no puedo usar relleno. Y por ejemplo, este comando set, no existe ese comando set. Entonces, va a decir que el comando no funciona, o porque cuando se instaló el comando no se creó cuando se instaló el comando no se ubicó al binario o al script en la ubicación que debería estar para que pueda ser ejecutado. Ejemplo, si estaba, por ejemplo, si yo instalé localmente con mi usuario y no existiera lo normal o lo recomendable es que yo le diga al programa al instalar, cargate acá, guardate acá, porque no voy a tener permiso para ninguno de los otros directorios, pero para este directorio sí voy a tener que hacer mi compra. Entonces,
Eso es lo que ocurre. Y después, si uno quiere customizar, vamos a decirle, o poner script y quiere que todos lo ejecuten, uno puede crear, por ejemplo, en este caso, creó un directorio custom. Este directorio custom se tuvo que crear antes. Y se le dice que path es igual a esta, dos puntos path otra vez. Porque si no le ponemos este dos puntos path, acá, este final acá, es importantísimo no olvidarse. Porque si no le ponemos, lo que estamos haciendo es sobreescribir todo esto con este comando acá, con esta asignación de ruta. ¿Qué pasaría? Solamente existiría barra UCR, barra bin, barra custom, y todo esto que está de acá para acá no va a existir. Va a desaparecer. ¿Y qué va a aparecer? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a decirle. En este caso, lo que va a ocurrir va a ser que cualquier comando que yo quiera ejecutar en esa terminal que está ahora mismo no va a funcionar. Va a dar este error. ¿Cuál es la forma de solucionar? Darle exit, salir de la terminal y volver a abrir la terminal. Porque al volver a abrir la terminal se va a volver a crear la ruta, esta ruta. Una forma de hacerlo. Un ratito, voy a echar mi agua, un poquito más. Bueno, perdón, ya estoy de vuelta. Sí. Y como decía, al salir de la sesión y al volver a ingresar, ya esta se va a corregir y va a aparecer nuevamente esta ruta, pero esta va a desaparecer. Esta va a desaparecer porque este tipo de asignación solamente funciona temporalmente, igual que el alias que la vez pasada creamos, solamente va a funcionar el tiempo que la sesión esté activa. Una vez que se reinicie esa sesión, no es que va a desaparecer. Eso es lo que va a ocurrir. Hay lugares, o sea, archivos en donde se configura eso para que sea ya una forma más persistente, vamos a decirlo. Y aquí estamos entrando en la que nosotros podríamos llamarle, bueno, en programación sería una variable local, sería una variable que se ejecuta en una función, vamos a decirle, y una global sería que se ejecuta en todo el sistema, en todo el programa, vamos a decirle. Lo que es en Linux sería una variable local, sería lo que yo puedo crear como usuario en mi perfil, o sea, yo puedo crear una variable de entorno que me afecte para mí, en mi archivo de configuración personal. Si viene otro usuario, él puede loguearse, pero no va a tener esa variable de entorno configurada, porque esa variable de entorno me pertenece a mí y se configuró con mi usuario para mi entorno. En todo caso, si la configuración que yo hice se tiene, o la configuración que estoy teniendo se tiene que replicar en todos los otros usuarios, lo que se hace es en una variable de entorno global que va a agarrar a todos los entornos, a todo el entorno, vamos a decir. Entonces, y esa variable se va a ejecutar una vez que se cierre la sesión y se vuelva a abrir. Hay un comando que creo que es source y se le dice el archivo de variable, o sea, etc barra etc barra profile, que es el archivo donde se guarda las rutas, vamos a decirle, donde se configura para que sea una variable para todos los usuarios. Y se puede usar también el comando export. También sirve para eso. Vamos a ver acá un ejemplo de cómo funciona. En el ejemplo 1 tenemos la variable, se le asignó un texto, después se hace un eco a la variable y imprime el texto.
se hace el comando env, que es para ver el environment, como este archivo. Esto es un pipe, vamos a ver más adelante para qué sirve. Este es el comando grep, que es para filtrar, y acá estamos pasando que filtre por variable 1. Entonces, esta salida va a ser una salida bastante larga, porque ahí nos va a listar todas las variables del entorno que tenga. Y con este es lo que estoy diciendo, que la salida de toda la salida que exista, que me redireccione a este comando, al comando grep. Y grep, ¿qué es lo que hace? La salida de ese env, él lo filtra por variable 1. Y si encuentra, va a mostrar acá el resultado. Como no mostró nada, quiere decir que no hubo coincidencia. Entonces, lo segundo sería ejecutar nuevamente un export variable 1 y hacer nuevamente el comando en pipe grep variable 1, y ahí sí ya nos aparece la variable 1 con su contenido. Y acá en el otro ejemplo nos dice que acá, por ejemplo, se puede crear, en este ejemplo 5, se puede crear directamente, se puede hacer un export, y hacemos un export, el nombre de la variable y el contenido, ya creamos ya. Entonces una vez que hagamos nuevamente comando env, pipe grep variable 2, ya no aparece ya el contenido que hay ahí. Se puede combinar variables. O sea, por ejemplo, tenemos que la variable 1 es igual al contenido de la variable 1, entre comillas, simple, espacio, el contenido de la variable 2. Este es un espacio, como va un carácter, vamos a decir que a veces se considera especial, es mejor ponerle entre comillas simple a este espacio. Entonces lo que ocurre es que al contenido de la variable 1 se le asigna nuevamente la variable 1 y se le asigna el contenido de, o sea, un espacio y el contenido de la variable 2. Y para, vamos a decir, descartar una variable es el comando unset y el nombre de la variable. Y esa variable ya queda en el olvido, vamos a decirlo. Así es como uno puede configurar su variable de entorno, vamos a decirlo. El comando which es un comando que busca la ubicación del comando en la variable path. Entonces, dependiendo de dónde está, va a mostrarnos la ubicación del comando. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que está haciendo un which al date, y el date es un comando que está en el /bin /date. Nuevamente, depende de la distribución de Linux, esto ya pudo haber cambiado y puede ser que figure todo en /ucr /bin. Porque eso ya se unificó, vamos a decirlo. Sí. Aquí tenemos el comando whichcal, que está en esta ubicación, que vamos a decir que es la correcta actual, en la ubicación donde todos los comandos van, que es el /ucr /bin /cal. Y este comando which simplemente es para eso, es decir, para saber dónde está la ubicación del comando. ¿Y para qué uno necesitaría saber la ubicación del comando? Supongamos que vamos a hacer un script y necesitamos asegurarnos que se ejecute un comando en particular. Vamos a ver, o
necesitamos que, hay unos casos muy particulares que, por ejemplo, en Java, uno instala el Java en Linux, usualmente se llama JDK, después hay la opción del Oracle Java, y hay, creo que esas dos son el OpenJDK y el Oracle Java. Y de acuerdo al programa que va a usar ese Java, hay algunos que no permiten usar el Oracle Java, aunque el original, vamos a decir, es el original, el, el Java en sí, pero es un producto ya cerrado, vamos a decirle, no es un open source. No se puede más hacer la línea, no se puede ejecutar, vamos a decir, no se puede editar algunas cosas de ese, porque ya pertenece a Oracle. Entonces, algunas herramientas o algunas distribuciones de Linux te permiten instalar, pero hay programas que no te permiten usar porque no es, vamos a decirle, 100% libre. Y entonces está la corriente que es el OpenJDK, que es una copia del Java hecho por la comunidad, y ese programa sí se puede usar. Pero si nosotros ejecutamos el comando Java, podemos ejecutar ya sea el comando Java del Oracle Java o el OpenJDK, que es la versión free. Y si nosotros en algún programa necesitamos indicarle cuál va a ser el Java que va a estar ejecutando, porque tenemos los dos instalados, entonces simplemente con el comando which Java vemos qué Java estamos teniendo instalado. Si tenemos el JDK, el OpenJDK, o tenemos el Java, Oracle Java. Entonces ahí podemos seleccionar cuál desinstalar o cuál usar. O sea, para eso, por ejemplo, no podría salvar. O si hay dos versiones del mismo comando y queremos que se ejecute una en particular, entonces, porque la versión más nueva no soporta, o la versión que traía por defecto en mi sistema operativo no soporta algunas opciones. Entonces, todas esas cosas son cosas que pueden ocurrir y podemos ver con ese comando width. El comando type lo que nos puede determinar la información acerca de los comandos. El comando type también puede identificar si el comando está integrado al bash u otro shell. Usando la opción "-a", el comando también puede revelar la ruta como el comando which, o sea, nos puede indicar la ruta completa. Y el comando type también nos permite identificar alias para otros comandos. Hay muchas más opciones para el comando type. Estas son las más, vamos a decir, las que más se conocen o por lo que más se usa el comando. Un ejemplo sería, por ejemplo, acá nos muestra type which. Nos dice que el comando está en esta ubicación. Y si el comando es, por ejemplo, en este caso, type echo, nos dice que el comando está integrado al shell. En este caso nos dice que which es ejecutado desde un archivo. Si le hacemos type "-a echo", nos va a decir que el comando está integrado al shell y que el comando está en esta ubicación. Vamos a hacerlo. Y podemos darle, por ejemplo, type ll. ¿Y qué hace el type ll? ll es un alias del comando ls-alf. Si nosotros escribimos el comando ls-alf, nos va a dar una lista de cierta forma. Y si ejecutamos el ll, lo que en realidad está haciendo es ejecutar este comando. Lo mismo ocurre con el comando ls. El comando ls, para mayor comodidad, para que ustedes vean lo que es, ejecuta
el ls menos color auto. Entonces eso lo que nos muestra es los iconos, los archivos y las carpetas de una forma más amigable, vamos a decirle. No sé si ya levanté mi máquina virtual para mostrarlo en la... Olvídalo. Un ratito todavía levantar mi máquina virtual. Ya. Bueno, a mostrarle la diferencia de un alias y de un comando. Pues, se presta a veces para... Estoy intentando más rápido que en este caso, 100 veces. En serio, eso. Bueno, no me voy a autenticar, voy a dejar bloqueados. Problemas técnicos. Estoy bien. Si yo hago un ls, en este caso me muestra así con colores. Si yo le hago un type ls, me dice que es un alias de esto a esto. ¿Cómo me mostraría un ls normal? Así, la forma para ver es con este, anteponiéndole una barra. Entonces, si yo hago un ls ahora, me va a mostrar así. Si yo tuviera acá, vamos a hacer un touch, ponerle entre espacio no me deja. Y con ese comando touch lo que yo estoy haciendo es creando un archivo planillas. Vamos a ver. Yo hago un ls normal, así sin con, o sea, con el menos color. Esta planilla, por ejemplo, me va a salir un color distinto, que es un color de un archivo de texto, vamos a decirlo. Pero si yo le hago así, a simple vista, así no voy a poder distinguir si es un archivo o un directorio. Y para poder saber eso, si es que ocurre, simplemente agregándole el ls-l, por ejemplo, y acá nos vamos a dar cuenta que todo lo que empiecen con la letra D al principio es un directorio. Descargas es un directorio, documentos es un directorio, escritorio es un directorio, imágenes es un directorio, música es un directorio, planillas no es un directorio, pero no tiene la D.
Eso me indica que es un archivo regular. Es una forma de identificar. Ahora, si yo le ponía algo más específico, como por ejemplo planillas.algo, ahí ya sí iba a saber que sí era un archivo regular. Otra forma de ver los alias es ejecutar el comando alias. Ya les había indicado eso. Y eso me va a mostrar todos los alias que está configurado. Por ejemplo, acá nos dice que L hace un ls con comando cf mayúscula. Así. LA hace un ls menos a mayúscula. LL nos hace un ls menos ALF. Vamos a ver qué otro alias hay. Después tenemos ls, que es el color. O sea, un ls y nos va a poner colores, vamos a decirle a los archivos, a los directorios, vamos a decir, para entender un poco mejor lo que es. Entonces, para eso es bueno saber a veces cuál es un alias, cuál es un... Bueno, como ya les mostré recién, el alias se usa para asignar comandos más largos a secuencias más cortas. En vez de escribir todo el comando ls menos color auto para que me muestren los colores, si hay directorios, simplemente ya está incluida eso. Por ejemplo, yo puedo hacer un LH, como muestra acá, alias LH, que lo que hace es un ls menos sh, que para que muestre de forma humana, L para que me liste. Si hay un archivo me va a mostrar el tamaño en forma de kilobyte o byte o megabyte. O sea, y el alias yo puedo crear para varias cosas, no solamente para un comando, puede ser una serie de comandos que necesito. Que sea más corto para poder, por ejemplo, notify, send, acá hay una variable, hay algunas cosas que se ejecutan. Entonces, para no escribir todo esto, simplemente alert, y vamos va a ejecutar eso, vamos a decirlo. Acá vamos a tener una breve introducción a lo que son los globins o comodines. Hay un capítulo que es específico de eso, porque es bastante largo, pero acá vamos a ver una introducción a los comodines. Si usaron ya alguna vez línea de comando en Linux o hicieron una búsqueda en algún navegador o en Google, creo que también soporta comodines, o simplemente buscaron en algún directorio algo, usaron algún comodín seguramente como asterisco, que es un comodín que prácticamente lo que nos lista es todo. Entonces, en Linux los comodines dan cierta potencia a la búsqueda. Pues nos permite filtrar la búsqueda, realizar búsqueda más específica, permite inclusive que la búsqueda sea más óptima y reducir los tiempos de espera. Sí, se usa bien. Por ejemplo, si nosotros hacemos un ls asterisco punto asterisco, dependiendo de dónde estamos buscando, eso puede tardar una eternidad. Pues, supongamos que tenemos un directorio
que se llama barra datos. Y ahí tenemos los archivos de toda la empresa y queremos que nos filtre todo lo que es punto, por poner un ejemplo, punto doc, y le ponemos asterisco punto doc. Eso puede llegar inclusive a colgar el servidor, porque una búsqueda que va a hacer archivo por archivo y va a usar memoria y CPU para hacer eso. Entonces, no es una búsqueda eficiente. Hay formas, digamos, ir viendo las formas que se pueden hacer para que la búsqueda sea un poco más eficiente y no tan grande, casi simplista. El asterisco se utiliza para representar 0 o más de cualquier carácter en un nombre de archivo. Por ejemplo, si queremos buscar en el editor de TC todo lo que empiecen con T, se pondría eco barra etc barra T asterisco. Y nos va a mostrar todas las coincidencias que tengan con eso. Lo mismo ocurre si queremos hacer la búsqueda con el carácter, con todo lo que termine en D, para buscar los directorios tenemos un directorio de configuración usualmente. Entonces, lo que podemos hacer es un eco asterisco punto D. Y seguimos haciendo una búsqueda, bueno, en este directorio es corto, pero si es un archivo y estamos buscando todo lo que termine en punto algo, y pues dependiendo del uso que tenga ese directorio, puede que contenga muchísimo de esos archivos. Entonces no es todavía algo muy óptimo, vamos a decirlo. Ahora, este otro ya es un poco más óptimo, porque estamos diciendo eco barra etc barra r asterisco punto const. Me tiene que traer todo lo que tenga r y termine en const, y acá no importa. Entonces me trae todo lo que me trajo etcresolve.com y el etc rsyslog.com. Y eso es lo que sería algo más óptimo, vamos a hacer una forma más óptima de buscar. ¿Hay mejores formas? Sí, hay mejores. Vamos a ir viendo, hay un capítulo donde vamos a ver cómo hacer la búsqueda un poquito mejor. Después tenemos el signo de interrogación. El signo de interrogación básicamente representa cualquier carácter único. Cada signo de interrogación coincide con un carácter y nada más que con uno. Entonces, supongamos, tenemos que queremos buscar algo que tenga, vamos a ver, tiene 7 caracteres después de la T. Vamos a decir 7, acá el ejemplo dice 7. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces lo que va a hacer es eco barra etc barra T, todo lo que empiece con T y tengan 7 caracteres después. No importa qué sea, pero va a coincidir que tiene que tener sí o sí 7. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solamente vamos a mostrar lo que empiecen con T y tengan esa cantidad de caracteres que se cumplan. Y nada más. Este representa un carácter, un carácter, un carácter. No importa qué carácter sea, pero 1, 1. Se puede combinar asterisco, punto, por ejemplo en todo lo que sea asterisco, pero que terminen con tres caracteres. Entonces, dentro del internet se va a buscar cualquier archivo, pero que termine en 3 caracteres. Y lo que encontró fue el etc blkid.tab y el isues.net, y cumple que terminan con 3 caracteres los dos.
con qué empieza y con qué, cuánta tiene, no importa, pero tiene que, vamos a decirle, fue el que dictó cuáles son los que yo era boxeo. Tenemos después los corchetes. Se utilizan para coincidir con un carácter único representado en un intervalo de caracteres. Para hacerlo fácil, un corchete representa un carácter y el carácter puede ser de la letra que esté o del número, por ejemplo, del 0 al 9 o de la A a la Z. Si le decimos A minúscula, a Z minúscula va a ser entre ese lo que va a hacer. Entonces, eso es lo que van a mostrar. Entonces, acá, por ejemplo, hace un eco barra etc barra GU. Acá no se nos ve todo. Vamos a hacer eso acá. Pues, barra etc entre corchetes GU disco. Ahí está mostrando en este caso mostró no. Acá no le estamos diciendo que una lista o lo comprendido. Le estamos diciendo que o puede ser G o puede ser U. Cualquier archivo que empiece con G o con U. Ahora, si yo le hubiese puesto, no sé nomás si va a andar, este guión acá, puede ser que sea todo lo comprendido entre la G y la U. Si en la tabla de caracteres se vería de C. Entonces ahí me va a mostrar básicamente desde la GA hasta el USB y todo lo que hay, la S, la R, la P, la N, todo lo que hay entre, comprendido entre ellos dos. Y si le hago solamente este, solamente va a mostrar la G y la U. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo siguiente. Vamos a mirar. Es asterisco. Un asterisco. Acá se pone el 0 al 9. Asterisco. Y me va a mostrar todo lo que tenga todo lo que empiecen. O que empiecen y o que terminen del 0 al 9, cualquiera que tenga esos números. Esa es la búsqueda que me va a hacer. Y si van a pasarle un patrón, un intervalo, vamos a decirlo. Si van a pasar un intervalo, no pueden pasarle algo así, del 9 al 0. No le va a mostrar nada, porque esto hace una búsqueda de acuerdo a la tabla de caracteres ASCII. Entonces, el 9 no está antes del 0 en la tabla de caracteres. Vamos a ver si esto lo puede... Para... Por eso es que no le funciona el comando. O sea, nos quería mostrar en la tabla aquí, pero no tiene... Pero básicamente es por eso. Si ustedes invierten aquí en cualquier Linux,
vamos a decirle, invierte en este orden, no va a funcionar porque no va de acuerdo a la tabla de ASCII. Tengo una idea. Esta sería la tabla ASCII más o menos tradicional. Y acá está. De acá empieza realmente los números. Del 0 al 9. Entonces, en hexadecimal va a ser este su número. Vamos a decir, en decimal sería esta su ubicación. Pero la computadora usualmente usa hexadecimal, entonces el 30 no, y el 39, o sea, y el orden va a ser siempre de esta 30 hasta el 39. No, yo no le puedo decir que me leas desde el 39 al 30. No va a funcionar así el comando, en este caso, lo que haya dentro del corchete, para que tengan una idea por qué no funciona. Bueno, esto es solamente para vamos a decir, para este tipo de uso de caracteres. Por ahí, si en programación, otra cosa, no sé, pero por lo menos en el shell de Linux no funciona de esa forma. Y el signo de exclamación. Este signo, si va dentro de un corchete, va a negar lo que hay. Por ejemplo, vamos a ver si acá ls entre comillas, vamos a poner la D adentro, D o B, tendría que mostrarme asterisco. Me mostró lo que es descargas, documentos, videos. Y si yo le pongo un signo así, ahí me va a mostrar escritorio, imágenes, música, plantillas, público. Omitió todo lo que empiece con D y con B corta. Eso es lo que hace el signo de exclamación. Niega lo que el contenido, vamos a decir, lo que tendría que mostrar. Después, las comillas. Esto es un mundo de diversión. Las comillas. En Linux tenemos 3 comillas. Las comillas dobles, las comillas simples y las comillas invertidas. Cada tipo de comilla, vamos a decir, le indica al shell que trabaje un texto de una forma, que le trata el texto de una forma determinada, vamos a decir, mueve cada uno sus formas. Por ejemplo, las comillas dobles detendrán al shell de la interpretación de algunos, acá tengan esta palabra, algunos metacaracteres, incluyendo comodines, que va a
debe tener el que interprete como un comando o como un metacarácter. Dentro de las comillas doble, el asterisco es solo un asterisco, un signo de interrogación es solo un signo de interrogación, y así sucesivamente. Entonces, si yo pongo, voy a hacer un ls y uso comilla, ls barra, etc., y pongo entre comillas asterisco, simplemente de interpretar que eso es literalmente un asterisco, y nada más que eso. O sea, una forma de interpretación literal. Entonces, acá en el ejemplo dice eco etc, lo que está la D y la P entre corchete asterisco. Ahí vamos a mostrar dir color, dir colors 256 color, dir color y todo, y la P de Pascal Kit. Pero si yo le hago un eco entre comillas barra etc barra abro llave dp, cierro llave, asterisco, comillas dobles, lo que me va a imprimir es esto, porque va a tomar literalmente que yo quiero que me muestre este contenido, este texto. Y eso es lo que ocurre. Entonces, todo lo que esté dentro de la comilla, y tengan en cuenta siempre eso, algunos metacaracteres, algunos, no es todo, pues van a encontrar en algún momento que por ahí hay comillas y hay un metacarácter que de repente se ejecutó, pero ustedes no querían que se ejecute. Eso es porque ese metacarácter no está exceptuado, vamos a decir, o, no, o la comilla doble, digamos, no le filtra a ese. Entonces tienen que tener en cuenta que no es a todo. Acá. Comillas simple. Las comillas simples evitan que Ansel interprete algunos caracteres especiales, incluyendo comodines, variables, sustitución de comando u otro metacarácter que aún no hemos visto. Por eso, un ejemplo sería el peso. Si yo quiero ejecutar esto, puedo hacer eco, el costo del vehículo es de $100, vamos a hacer. Pero lo que me imprimió fue el costo 00 del carro, fue de 00. ¿Por qué? Porque ese pesos 1, él asumió que era un comando o una variable que tenía que imprimir. Como no encontró nada, no imprimió nada. Y lo que sí, si queremos hacer eso, es poner entre comillas simple el mismo texto, y ahí nos va a tomar totalmente literal la palabra que está dentro de esa comilla, siempre y cuando ese metacarácter, variable o comando pueda ser ejecutado. O sea, que la comilla simple pueda filtrar a eso y ejecutarlo como si fuese literalmente. Van a encontrar situaciones en que lo que está dentro de la comilla simple igual se ejecutó como si fuese un comando o como una variable, porque no está soportado por la comilla simple. Ahora lo que no sé es si hacemos para probar, entre comillas, la diferencia, si hay alguna diferencia a veces. Bueno, acá como ven, entonces con comilla, le saco la comilla, imprimió, lo trato como una variable, vamos a decirlo. Pero si le ponemos comilla simple, comilla simple sería este, no, esta, ya está. Ahí lo tomó literalmente, vamos a hacerlo. Para que vean que
en algunos, como viste, en algunas metacaracteres variables o la comilla doble lo toma como si fuese un comando o como una variable, no literalmente. Y en este caso, con la comilla simple, sí nos mostró todo el texto. Veamos acá otros ejemplos. Acá invertida, comilla simple, barra invertida, bueno. Las barras invertidas, si coloca una barra diagonal invertida antes de otro carácter, tratará a este otro carácter como un carácter de comilla simple. Como escapar un comando, un metacarácter. Vamos a ver acá los ejemplos. Acá tienen el costo, el costo del servicio del vehículo fue de 100 pesos y el patch es tal. Si se pone entre comillas, va a ejecutar. Lo primero, acá vemos que ejecutó como si fuese una variable, o sea, no nos mostró lo que sería estos 100 pesos y sí nos mostró lo que es la variable de entorno, que era lo que sí se buscaba. En el segundo intento se usó comilla simple y esta comilla simple lo que hizo fue tomó literalmente todo el texto y no nos mostró el path, que era lo que nosotros queríamos que nos muestre también. Entonces la opción 2 fue hacer nuevamente el comando, se podría poner entre comillas doble y escapar no lo sé, creo que sí. Entonces el costo del vehículo, en la barra invertida, vamos a decirle, y el otro contenido, pues lo mostró totalmente, de alguna forma. Vamos a ver. Déjame mostrarnos literalmente. Tendría que mostrarnos como nos mostró en el ejemplo anterior. Y si le ponemos la barra invertida, ahí nos muestra cómo tendría que ser. Creo que si le ponemos así, también debería de funcionar. También se puede poner todo entre comillas, todo el texto, y va a mostrar con la salvedad que tenemos que tener esta barra que está escapando a a esta variable. Eso para que no pueda imprimir todo dentro de una misma línea correctamente. Vamos. Las comillas invertidas se utilizan para especificar un comando dentro de otro comando en un proceso de sustitución de comando. Pues realmente suena muy confuso, pero pongamos esto a prueba. Acá tenemos el comando echo y el comando date. Vamos a ver. Lo que está haciendo es
eco. Técnicamente lo que él quiere decir, este día es la fecha. Si le ponemos comilla doble, no debería de funcionar nada. Hacemos esto y le ponemos fecha. Voy a quitar la comilla. Pero otra comilla. Entrar en esa comilla. Acá. ¿Y será que eso no se puede? Sí, tendría que haber funcionado porque hay una forma de escapar. Bueno, de estas dos formas se puede escribir, vamos a decirle. Hay que buscar nomás en el teclado, algunas veces pues tener paciencia para encontrar. Lo que está haciendo es, el comando echo va a imprimir esta línea, pero nosotros queremos que esta línea que va a imprimir también imprima el comando que está ahí. No es que queremos escapar el comando, sino que queremos, o la variable, queremos que se ejecute, asegurarnos que se ejecute como comando específicamente, no como texto. Entonces, se usa la comilla invertida, vamos a decirlo. Y eso se puede poner también entre comillas y funciona también. Ahora no sé si comilla simple creo que corta todo, no estoy seguro. Pero vamos a probar. Sí, la comilla simple es todo literal. Literalmente lo que mueve. Entonces, en comilla doble pueden encontrar, o sea, pueden encontrar un script que haga este uso así o haga un uso así, entre comillas. Entonces, los dos son válidos. Los dos deberían demostrar una configuración de algo. Las instrucciones de control, como vimos, creo que lo mostré hace rato, el comando punto y coma es una instrucción de control. Pues, un punto y coma significa que hasta ahí llega un comando y el siguiente se va a ejecutar después de seguidamente. Entonces, esto lo que nos permite es ejecutar varios comandos en una misma línea o ejecutar comandos adicionales. Normalmente, cierto es que la mayoría de las veces uno va a ver esto en script más que en el shell, vamos a decirle, pero se puede dar la situación o en secuencias de comando de una tarea que se tiene que ejecutar. Entonces, para que tengan una idea, a ver, acá dice tal, que nos muestra el mes del 2015, 2, 3. Bueno, técnicamente lo que nos está mostrando es el calendario del 2015 y se está usando el punto y coma, vamos a decir, en este caso. Entonces, si nosotros hacemos algo más actual, sería 2024. Entonces, nos va a mostrar los 3 primeros meses ya, vamos a decir.
y se ejecutó uno tras otro. No, yo no tuve que, o sea, en una línea lo escribí todo lo que quería que me muestre. O si quiero ver, por ejemplo, voy a borrar este, acá, dejamos el 2, no, entonces me va a mostrar febrero y nos va a mostrar cuándo empezó, si queremos ver la diferencia en cuando uno empezó y el otro. Bueno, para un ejemplo más. Aquí tiene 29, 5 jueves y luego. Y ahí simplemente puedes ejecutar, como le dije, ls, dos puntos, el ejemplo que yo le di, ls menos l, más, cd, tmp, punto coma, ls menos lah. Entonces, primero hizo el ls, después hizo tmp, animal, barra, ahí sí. Entonces, lo primero que hizo fue el cd, al directorio, o sea, le hice al directorio donde yo estoy, que es mi home. Después hice un cd al tem. ¿Dónde está? Hice un cd al tem. Y acá hice un ls en lo que está ahí. Para saber qué es eso, lo único que podemos agregar otro punto y coma. Vamos a ponerle que me diga pwd. Vamos a traer el home pwd tmpc. Entonces, acá está el pwd. ¿Dónde está ubicado ahora mismo? Acá este es el home donde estoy actualmente, que es el home, mi home. Entonces, es una forma de hacer comando anidado, vamos a decirlo. Después tenemos el doble ampersand, para ponerle fácil, simple, es como el i lógico en programación. Si alguna vez usaron doble i, o sea, este signo de interrogación, o and, exactamente esa es su forma. Funciona como un i lógico. Entonces, si el primer comando se ejecutó correctamente, el segundo también se va a ejecutar. Entonces, ¿qué pasó? Acá hizo un ls de esto, y como eso existía, listo. Y después hizo un echo success. Y acá abajo success. En caso de que yo, por ejemplo, acá le pongo un ls etc hunk y este no existe, este falla, este no se va a ejecutar. Entonces, directamente nos mostró el error del directorio. Y también iba a suceder si esto era un directorio y esto era un eco, se cumplía este y después este, no iba a fallar, iba a fallar de nuevo. O sea, para tener bien en cuenta, si el primer comando falla, entonces el segundo comando no se ejecuta. Es la forma típica de funcionar un i lógico. Y llegamos a las doble barras. Y esta doble barra es un o, un operador o. Si el primero falla, se va a ejecutar el segundo. O sea, dependiendo del resultado del primer comando, se ejecutará el segundo o será omitido. En este caso no va a omitir porque
va a ejecutar y después va a dar el echo file. Por ejemplo, en este dijo, ¿ejecutó esto? Sí. Pero no ejecutó esto. En este caso funciona un poquito. No, si el primero falla, va a ejecutar el segundo. Si el primero no falla, va a ejecutar el primero y no va a ejecutar el segundo. Según este ejemplo. En este, realmente, ¿será que es así como funciona? Pongamos a prueba. ¿Cuál directorio están haciendo? etc xml. Vamos, para saber. S barra etc x. Y sí. Si el primer comando se ejecuta, el segundo no. Si el primero falla, si el resultado primero es un error, vamos a imprimir el echo file, que sí se ejecutó el segundo. Entonces, para hacer tipo una comparación, si el primer comando no se ejecutó correctamente, nos mostramos un error. Algo así estaría buenísimo. Y bueno, hasta acá el capítulo 4. Estamos. ¿Tienen alguna duda, pregunta sobre este capítulo que estuvimos viendo, sobre los comandos y eso? Van a tener su práctica en el capítulo luego, van a poder utilizar, moverse con los comandos que hoy estuvieron viendo. No sé si tienen alguna duda o algo para salir un rato a refrescarse, receso, y después continuamos con el capítulo. Sin problema, profe. Sin problema. Bueno, cualquier cosa, duda, no tengan así la vergüenza de preguntar. Este es va a ser el próximo que vamos a ver a vuelta de receso. Entonces vamos a salir un rato, un breve receso, y volvemos después para continuar con el capítulo 5, que es para obtener ayuda, encontrar ayuda con el comando man. Eso va a ser lo más divertido que vamos a encontrar. Y bueno, nos vemos dentro de media hora. Entonces ahí vemos. Dale, profe. Vale. Gracias.